Hola a todos mis amigos de Alejo Católico, Alejo Dice, por todas las redes sociales. Lo prometido es deuda. Estoy con Monseñor Rodrigo Gallego Trujillo, ¿no? Sí, señor. Nuevo obispo de Palmira, que con una gran alegría el 31 de mayo se volvió popular en toda la diócesis de Palmira. Y no podemos decir solamente la diócesis de Palmira, a nivel nacional, y algunas personas internacionales también que me conocen, que me comentaban también de que quién era el nuevo obispo. Pues aquí se los presento a Monseñor Rodrigo. Monseñor, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente después de esta gran noticia que con gran alegría todos los católicos pues sienten ese fervor de que va a llegar a recibirle a un gran obispo también, que es Monseñor Erga, que desde aquí, desde la Catedral de Buga, los saludamos? Alejo, buenas tardes, y para todos ustedes un saludo muy especial. Me han preguntado varias veces cómo me he sentido. Creo que es una pregunta que recoge el sentir, lo que he experimentado espiritual, moral y mentalmente durante estos días. Es una experiencia nueva, totalmente nueva. Pero he dicho dos palabras que me han ayudado a resumir lo que he experimentado. Me he sentido en paz y sereno, sin dejar de sentirme asustado. Eso es natural, eso es humano, es un desafío, es una tarea de una altísima exigencia y de una responsabilidad enorme. Pero me consuela algo. Esto lo recibo en el nombre del Señor, y sé que si Él me llamó y me va a enviar para ser pastor de ustedes, Él me sostiene. Esa es la certeza y esa es la garantía, y creo que es la fuente de mi tranquilidad en este momento. No, pues qué chévere, Monseñor, pues sentir esa alegría. Y como antes estuvimos tertuliando un poco, decía Monseñor Rodrigo que eso es como cuando a usted le van a decir que va a ser papá o va a ser mamá, pero de una forma diferente, ¿no? No, yo decía, exagerando un poco, que me imagino que es como cuando a una mamá le dicen que va a ser mamá, pero de trillizos. De trillizos, por eso. Pero, bueno, Monseñor, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo se sintió? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue ese llamado? Cuando a usted le dicen, vea, es que usted va a ser obispo de la diócesis de Palmira. En ese momento se sintió una gran alegría, como lo acaba de expresar, pero también de esa gran alegría viene una gran responsabilidad, que es manejar todo el clero de nuestra diócesis de Palmira. Y adicional de eso, usted lo decía en una de sus prédicas, que una cosa era ser parte de la familia del clero, y otra cosa ya es ser obispo, el papá, digámoslo así, porque normalmente a los obispos le dicen padre de todos los demás padres. Entonces, en ese sentido, ¿cómo siente ese llamado de Dios ya a ese gran paso, a esa gran responsabilidad? Quien nombra a los obispos es el Papa, obispo de Roma, sucesor de San Pedro, a través del nuncio apostólico, que es su representante ante un Estado, pero a la vez es representante sobre todo de él como pastor ante la Iglesia de la nación. Él es quien le comunica a uno esta determinación del Santo Padre. Yo lo recibí, claro, con asombro profundo. Comentábamos ahora, uno como persona de vocación va al seminario para formarse y ser párroco. Esa es la ilusión de uno, ser pastor de una parroquia. Uno no se forma para ser obispo en el sentido de que haya un seminario para obispos. Es la vida, el pastoreo, sí, lo que lo va formando a uno, en este caso, para esta realidad. Con inmensa alegría recibí esta tarea. Sé, como le dice usted, de la altísima responsabilidad. Porque una cosa es ser parte de un presbiterio, es decir, como sacerdote, entonces el obispo me pide mañana pase de esta parroquia a esta otra, que es ser cabeza del presbiterio. Uno es el que preside, pero el obispo sin el presbiterio pues no es nada, en el sentido de que, digamos, las manos del obispo
La voz del obispo en todas las comunidades, en el barrio, en la vereda, es párroco. Y el párroco es el pastor propio de la comunidad, dice el Código de Derecho Canónico. Es el pastor en propiedad de esa pequeña porción dentro de la diócesis. Entonces la responsabilidad es fuerte, pero pues yo creo en el Espíritu Santo y Él es el que sostiene. Y así como ha sostenido la obra de los 5 anteriores obispos, y muy especialmente de Monseñor Edgar, a quien aprecio mucho, lo quiero, con quien hay un vínculo muy grande de amistad, pues seguramente que también el Espíritu me va a sostener y va a poner en esta etapa de la historia de la diócesis lo mejor. Excelente. Vamos a entrar un poquitico más en la parte privada, con todo el respeto, Monseñor. ¿Quién es el padre Rodrigo Gallego? ¿De dónde es? ¿En dónde está? ¿Y cuántos años lleva como tal de ordenado? ¿Su juventud? ¿Dónde, en qué parroquia? Un poquitico para que nuestros seguidores de Alejo Católico y de Alejo Dice pues se enteren un poco quién va a estar en la batuta en la diócesis de Palmira. Nací hace 50 años en Sevilla, dentro del territorio de la diócesis de Buga, que fue hasta el año 66 diócesis de Palmira. Ambas familias, paterna y materna, sevillanas, 100%. raizales diríamos, conocidos de toda la vida ya. Mis padres viven en Sevilla, gracias a Dios, aún muy vitales. Tengo un hermano, Juan Carlos, casado, vive en Armenia, tiene 2 hijos, Juan Guillermo de 27 y Juan José de 22 años. Yo hice toda mi formación escolar en Sevilla, escuela, colegio, instituciones públicas, común y corriente, con jóvenes normales, comunes y corrientes. Pero siempre desde niño, yo recuerdo el primer detalle vocacional desde segundo de primaria, cultivando ese deseo de la vida sacerdotal. Entonces crecí, me formé, hice mi educación siempre con ese deseo. Cuando recibo la primera comunión, a los 10 años, ahora el 24 de junio serán 40 años de ese momento, yo sentí una fuerza interior muy grande que iba confirmando mi vocación, el deseo de celebrar la Eucaristía. Luego se ordena sacerdote un tío, el hermano menor de mi papá, en Bogotá. Ese momento tan especial fue una confirmación mayor de mi vocación. Yo diría que fue como una experiencia, diríamos, de luz. Me dijo, sí, esta va a ser su vida. Yo termino el colegio, salgo muy joven, tenía 16 años. Queriendo entrar al seminario no lo hice inmediatamente porque me sentía demasiado muchacho. A los 16, sí, claro. Entonces fui a la universidad. Pero podía ir así, ¿sí? Porque ahorita ya no, tienen que tener ya los 18. ¿sí? No. Todavía sigue tan... Es necesario ser bachiller. Pero yo sentía que era necesario madurar un poco más, que mi vida había estado como muy circunscrita a la casa, al colegio y la misa, la parroquia, todos los días. Yo estuve 2 semestres en la Universidad del Valle, sede Zarzal, estudiando historia. Eso me abrió un horizonte muy, muy especial, porque todos los que estudiaban allí, muchos, gente muy buena, gente ni siquiera de iglesia, bueno, otro estilo. Entonces eso me ayudó a madurar, me quisieron, de hecho cuando terminé el segundo semestre me despidieron con una Eucaristía, porque ya entré al seminario. Me formé en el seminario de Armenia. En ese tiempo no había seminario aquí en Buga. Me ordené diácono a los 23 años e inmediatamente fui nombrado como formador en el recién creado Seminario Mayor Los 12 Apóstoles aquí en la diócesis de Buga. Prácticamente. Pues casi. Claro. Pero sí he estado vinculado al seminario desde sus inicios. Fui ordenado sacerdote a los 24 años y pasé de estos 25 años y medio que llevo de sacerdocio, 17 años y medio como formador interno, o sea, viviendo en el seminario, y de esos 10 años como rector. Los últimos 5 años y medio he pasado aquí en la Catedral de Buga como párroco. Tuve la oportunidad de ir a estudiar
estuve 2 años en Roma, de 2002 a 2004, hace 20 años. Y estando en el seminario como rector, se me dio la posibilidad de terminar el ciclo académico haciendo el doctorado con la Universidad Bolivariana. Una experiencia muy fuerte porque rector y a la vez estudiante. Entonces, la exigencia fue muy alta, pero se logró. Y a la par de todos estos oficios, he tenido otros ministerios en la diócesis. Atendí una parroquia durante 3 meses aquí en Buga, San Antonio, rector del Instituto Julián Mendoza Guerrero. Fui párroco de un corregimiento que se llama Galicia durante 15 días, mientras llegaba el nuevo párroco, siendo rector del seminario. Durante 6 años fui ecónomo de la diócesis y desde enero pasado vicario general, hasta que salió pues este nombramiento. Sus padres, monseñor, cuando a usted le dicen, vea, es que usted va a ser obispo de Palmira, su mamá, su papá, ¿usted le contó a ellos primero o qué dijo su mamá, su papá, su hermano cuando usted le dice, mire, es que voy a ser obispo de Palmira, el Papa me ha nombrado? ¿Qué dijeron ellos? Cuando a uno lo llama para ser obispo, a uno le piden un silencio hasta que no se publique la noticia. Por lo tanto, yo no podía decir nada. Cuando ellos se enteran, pues inmediatamente, claro, hay una sorpresa mayúscula, porque yo les decía a ellos ahora, Sevilla le ha dado a la iglesia 54 sacerdotes, muchos de ellos del presbiterio de Palmira, pero nunca un obispo, es el primero. Entonces es una novedad muy grande. Es el primer obispo que sale también del clero de la diócesis de Buga. Entonces el impacto para mi familia pues enorme, porque toda la gente en Sevilla nos ha buscado, donde los ven nos saludan, la alegría, que nos ayuda como a mantenernos tranquilos, que somos personas de fe. Mis papás son personas de oración, de Eucaristía. Entonces se ve esto no solo como desde la óptica a veces muy humana de un logro, ¿no? Un triunfo, como que usted va escalando, no, sino como una mirada misericordiosa de Dios que se fijó en mí para prestar un servicio. Esa es la tarea. O sea, el obispo no es un príncipe que eligen para que vaya a gobernar como un déspota, ¿no? El obispo es el primer servidor de la diócesis, sucesor de los apóstoles. Es el primero que tiene que animar la esperanza y la alegría de sus sacerdotes, de los diáconos y de todas las personas de buena voluntad, católicos y no católicos, de todos. La alegría que sentí yo, monseñor, es saber de que algo que me inspiró a mí, en todos los sentidos, de comenzar a manejar por redes sociales, y lo estoy publicando en la parte de la iglesia, es mostrar lo bueno de la iglesia. Y detrás de lo bueno también viene la historia. Entonces, algo que me motivó mucho cuando escuché la noticia es porque empecé a amar más la iglesia cuando usted a mí me enseñó la historia de la iglesia. Es un historiador, yo lo he llamado así, o sea, se sabe muy bien la historia de la iglesia desde los principios. En esa parte, en esa historia, monseñor, ¿cómo se ve ahora que ya va a ser obispo? Conoce toda la historia de la iglesia, ahorita voy a manejar un pedazo de ella. Entonces, ¿cómo se ve usted ya manejando la diócesis de Palmira? Se entrega con muy buenas pastorales, hay muchas expectativas. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo pretende hacer como colocando la historia de la iglesia y ahorita manejar un pedazo? A mí me encanta la historia. Yo no estudié propiamente historia de la iglesia, pero por una circunstancia tuve que asumir las clases de historia en el seminario porque el sacerdote que enseñaba esa área se enfermó. Entonces el rector del momento me dijo, asúmala. Sabía que había hecho esos 2 semestres en la universidad. La respuesta es muy sencilla. En todos los siglos de la historia de la iglesia, siempre el Espíritu ha suscitado lo mejor. Así sea en las etapas más aciagas
y los momentos más oscuros de la humanidad e incluso de la historia de la Iglesia. Siempre ha habido quien saque la cara. Yo muchas veces en las clases les decía a ustedes en el seminario, el siglo X, que es como el centro de la Edad Media, fue el siglo más oscuro, y se le llama así el siglo de hierro, el siglo oscuro, y hubo santos. O sea, es la manera de decir que el Espíritu de Dios siempre actúa, y aún de esas cosas tan negativas, el Señor saca bondad, bendición y misericordia. Desde mi perspectiva, me veo como una parte de esa historia de la Iglesia diocesana. Y entonces eso me ha llevado a decir lo siguiente: yo no desconozco la historia anterior desde Monseñor Castro Becerra. Cada uno de esos 5 obispos han hecho algo en su momento histórico muy bueno. Y sobre ese trabajo, que es cosecha, hoy recogemos para seguir, poniendo unos énfasis y claro, una impronta personal que cada uno va dejando. Pero la historia se hace así, y yo creo que ese es uno de los problemas también de nuestra patria, querer desconocer lo que los otros han hecho. O sea, los gobiernos, lo que sea, algo bueno se ha hecho, trabaje sobre eso, corrija lo que es necesario corregir y suprimir lo que es nocivo o sencillamente pues ya no funciona. Hay cosas que ya no son para esta época. Pero lo esencial, el Señor está y hace de la historia de la Iglesia historia de salvación, o sea, historia de amor de Dios con nosotros. Referente a esa misma parte de la historia, iba a hacerle esta pregunta a Monseñor Edgar, pero pues de tantas preguntas uno a veces se lo olvida. Se dice que a usted, Monseñor, ya es ordenado, o se puede decir ordenado obispo. En este momento, obispo electo. Obispo electo. Tienen el linaje, pues digámoslo así, de un sucesor de Pedro. Estamos hablando de los 12 apóstoles. Entonces, bajo esta línea, ya usted investigó un poco, o no investigó, hacia qué apóstol está su genealogía. La genealogía de su ahorita nombramiento. Cuando uno se va a ordenar obispo, hace un folleto a la misa, donde está la biografía de uno, una foto oficial y la genealogía episcopal. Es muy importante porque ¿qué es eso? Es la genética de esa cosa. Usted hace, por ejemplo, su árbol genealógico y usted es capaz de remontarse si encuentra información documental hasta lo que pueda, ¿cierto? O sea, demuestra que sanguíneamente, genéticamente, usted desciende de fulano. Entonces la genealogía episcopal es la garantía de que ese ministerio que yo recibo es auténtico de un apóstol y viene de los apóstoles. O sea, la sucesión apostólica es la garantía de que ese obispo es ordenado legítimamente. Ya tengo la genealogía, que me la pasó maravilloso. Me la pasó Monseñor José Roberto, el obispo de Bugas, quien va a presidir mi ordenación. O sea, sobre la de él, entonces se hace. Claro. Esa se remonta documentalmente hasta el siglo XV, con un cardenal que se llamaba Escipione Reviva. Desde ahí viene la sucesión. O sea, la que está escrita y que aparece allí. Hoy me decía alguien, es que ese cardenal desciende apostólicamente del apóstol San Andrés. Ese fue el dato que me dieron. Pero entonces yo explico lo siguiente: todo obispo es sucesor de los apóstoles, del colegio apostólico. El único que tiene una sucesión singular es el Papa, que es sucesor del apóstol San Pedro, cabeza y príncipe de los apóstoles, ¿cierto? Esa es la explicación eclesiológica. Pues es algo curioso, ¿no? Pero es que lo más importante, yo diría, es saber que viene del colegio apostólico como tal, la sucesión, y que va a ser algo supremamente maravilloso. ¿Qué sintió en el momento de que llegaron los seminaristas tocando de esa manera bulla, esa alegría? Porque eso fue un día antes, ¿no? No. Eso fue el 31, pero O sea, ellos llegaron en el momento en que se publicó la noticia. Fue en la mañana. Es que la noticia
es publicada en Roma a las 12 meridiano de allá. Ajá. 7 horas antes aquí, 5 de la mañana. Pues cuando sale la noticia, ellos llegan y dan la serenata. Y es lo que ustedes han visto seguramente en las redes, que se ha vuelto viral. ¿Qué sentí? Pues emociones, lágrimas, alegría, susto, me temblaban las piernas, bueno, es decir... Y la alegría de Monseñor, ¿no? Claro. La alegría de Monseñor fue impresionante. Es que al padre lo nombraron obispo y callaba porque todo el mundo era contento de esa manera. Y que cuenta con ¿cuánto? ¿1,5 millones o medio? Más de 1.200.000 vistas. Bueno, eso yo lo valoro mucho porque, fíjense ustedes, es como una manera muy humana de vernos a nosotros, al obispo, al sacerdote, es decir, la alegría de ver cómo Dios actúa en una persona, en un ministro. Y sobre todo en este caso la alegría de saber que la diócesis da un fruto, no por mí, sino pudo haber sido otro, pero me llamaron a mí. Un fruto para una diócesis. Es que el obispo y el sacerdote son personas de mucho valor. Formar un sacerdote es muy complejo. Por eso duele tanto cuando hay críticas a veces tan despiadadas, sin conocimiento de causa y desconociendo todo lo que hay detrás, con todo lo que hay que corregir obviamente en nuestra vida. Pero es la alegría de las cosas de Dios, y eso fue lo que se expresó y se sintió, y ustedes compartieron con esos videos tan especiales que hicieron los mismos seminaristas. Además, porque ellos se sienten muy contentos, porque yo soy su profesor, su formador. Entonces me ven en las clases, interactuamos los jueves cuando yo voy. Entonces, claro, alguno me decía, es que yo me siento contento y orgulloso de saber que mi profesor ahora es el obispo de Palmira. Sí, es que lo mismo, es la misma sensación, porque en algún momento que estuve allí sentado mientras usted nos brindaba las clases de historia, y cuando ya uno se entera de que esa persona ahorita va a ser el obispo de nuestra diócesis de Palmira, pues se siente una gran alegría. Ya, es algo, si uno siente alegría por tener tanta cercanía, en este caso con el Monseñor Edgar, y sabiendo que Monseñor Edgar no hace mucho, el año pasado estuvo con el Papa Francisco, y uno dice, bueno, estuve con alguien que estuvo cerca por lo menos con el Papa Francisco, pero entonces eso hace que uno se sienta alegre en sentir esta fe, más que todo en la fe católica de cómo se vive. Monseñor, la última vez que estuvo con el Papa Francisco. Lo he visto. Ya, Lo vi hace 7 años que fui a Roma, en la plaza. Lo vi cuando vino aquí a Colombia, en Medellín, en el encuentro con los sacerdotes, pero en la Plaza de Toros de Medellín, a una cuadra. Y el año pasado, con mis bodas de plata sacerdotales, fui en una peregrinación a Roma y lo vi. Hasta ahí nomás. Pero nunca he podido, no hubo la forma de acercarme porque pues no daban los tiempos. Ahora hay una remota posibilidad, y es que cuando uno lo hace en obispo, uno debe estar en el mes de septiembre en un curso para obispos nuevos, como el seminario. Y hay un encuentro personal con el Santo Padre. Espero que se pueda dar. Ojalá y Dios quiera. Y también otra historia que contar ahí con ese encuentro Sí, en el caso personal, cuando estuvimos en la Macarena con el Papa Francisco, que yo lo tuve a 2 métricos ahí, Papa, y nos echó la bendición a todos los que estábamos ahí, y después pasarlo, verlo al frente, es algo emocionante. Ahora imagínese estrecharle la mano y recibir la bendición directamente de él, que es la misma bendición que todos, sino que en el sentido, pues, es la del Papa, el sucesor de Pedro. ¿Qué se espera para Palmira? ¿Ha llegado a pensar eso? Pues lo mejor, en el sentido de que yo creo que hay una ilusión, una expectativa muy grande. Yo le pido al Señor que obre, de seguir el camino. Vuelvo a repetir, sobre lo que se ha trabajado, mejorando y creciendo. Yo recibí muchos mensajes de felicitación de las autoridades, de la sociedad civil, del clero, de la vida religiosa. Yo bendigo todo esto y eso lo acepto como un signo de comunión.
Si hay unidad, hay progreso en todos los órdenes, religioso, social, económico, político. Porque una ciudad común y una diócesis de todos nos tiene que doler a todos. Y en la diócesis hay católicos y bautizados que no son católicos y personas de buena voluntad que de pronto creen o no creen, pero para ellos también es la iglesia, el obispo. Entonces mi trabajo, mi tarea y mi invitación es sentir que los demás me pertenecen. Yo soy un convencido de que si hay unidad las cosas funcionan. Así pensemos distinto. Pero el bien común es tarea prioritaria. Y de mi parte, cuenten con ello. ¿Con qué voy? Con lo que soy. He sido un formador, he sido un párroco, he ayudado en la administración aquí en la diócesis de los recursos. Eso es lo que sé y eso es lo que les ofrezco. Una persona sencilla, yo he tratado de vivir mi sacerdocio de una manera tranquila, con los momentos fuertes, difíciles, como todo ser humano, de crisis, de muchas alegrías. Ese soy yo. Yo agradezco inmensamente al clero sus manifestaciones de cercanía, su apoyo, el ofrecimiento de su obediencia. Esa es la unidad y eso es lo que yo quiero. Algo muy particular que acaba de decir Monseñor, unas palabras para esas personas que en algún momento lo van a escuchar más adelante, cuando ya estén en el púlpito, digámoslo así, en la catedral o en las diferentes parroquias que va a visitar de nuestro sector, de nuestra ciudad. A esas personas que no son católicas, esas personas que no van a misa, que por X y motivos se han distanciado de la iglesia. Regálame unas palabras para esas personas que de verdaderamente, como dice usted, Monseñor, ahorita el Espíritu Santo que lo va a poner a usted en este cargo tan bonito y tan lleno de responsabilidades, en algún momento va a tener impacto sobre esas personas. Un ejemplo, las familias grandes, numerosas, 12 hijos, todos son distintos. Y ahí el piadoso, el borrachito, el que se va de la casa un tiempo y no avisa dónde está y vuelve, la que se queda en la casa cuidando a los papás y haciendo oficio. Es decir, son hijos, modos de ser distintos, maneras de leer la vida diversas. El obispo es para ellos también. Cuenten conmigo. Yo sé que hay muchas personas que seguramente van a escuchar este mensaje, que no son bautizados o son católicos y hoy están en otra comunidad. Pensemos en la unidad. En el país nos está matando la división. Y el Papa Francisco, cuando empezó la pandemia y se hizo esa oración imponente en la soledad de la plaza de San Pedro, él dijo una cosa: todos vamos en la misma barca. Que el uno va allá en proa o popa, entonces que se hundan. Pues que si se hunden ellos, también me hundo yo. Es decir, es responsabilidad de todos por todos, y el progreso integral tanto de la ciudad de Palmira como de la diócesis depende de todos. Yo les bendigo a todos, también a ustedes, queridos hermanos, no católicos y no creyentes. ¿Cuándo va a ser esa alegría de ya estar allá? ¿Cuándo va a ser su ordenación episcopal? ¿Cuándo recibe la diócesis, Monseñor? Bueno, ya la recibí en el corazón. Lo primero. Desde el mismo momento empecé a rezar por todos, por mi diócesis. Segundo, la ordenación episcopal será, Dios mediante, el 10 de agosto, aquí en Buga, en la Basílica del Señor de los Milagros. ¿Por qué en Buga? Porque es mi diócesis de origen. Aquí he servido, sale de aquí el primer obispo, entonces quiero que sea aquí. También le dan la opción, Monseñor, Sí, de que sí. sea también en la catedral, digámoslo así. Sí, en primer lugar habíamos dicho la Catedral de Buga, pero para quienes no la conocen, la Catedral de Buga, que es un monumento nacional muy bello, es muy pequeña. Sí. Es una iglesia del siglo XVIII, pero la capacidad para esa liturgia no es. Y la posesión canónica en Palmira será el 17 de agosto, o sea, 8 días después, a las 10 de la mañana, en la Catedral Nuestra Señora del Rosario del Palmar,
liturgia presidida por el señor nuncio apostólico. Están invitados. Creo que es un momento también de gracia muy especial. 10 de agosto. 10 de agosto aquí en Buga la ordenación episcopal. Y el 17 ya en la catedral. La posesión en Palmira. La entrada oficial ya a la diócesis como sexto obispo. Hay algo muy especial en los obispos, es que ellos llegan con un estándar o escudo, cada uno, ¿cierto? Eso lo elige directamente, o usted lo crea o ya está o sigue con el que había, porque pues el que había, no sé si es el de Monseñor. No, el que ustedes tienen, y se ve una mitra, se ve una palmera, ese es el escudo de la diócesis, y eso no cambia, porque esa es la imagen corporativa, como se dice ahora, de la diócesis de Palmira. Pero cada obispo, cuando es elegido, hace un escudo, si quiere, que es la síntesis simbólica de su ser. El mío tiene 3 elementos: una cruz trebolada, o sea, las puntas, digámoslo así, terminan en trébol, como en 3 crespitos. La quise porque esa es la cruz que está en el escudo de Sevilla, de mi pueblo. Entonces, para que me recuerde mi origen, de dónde soy, de dónde salí, mis raíces, mi familia, mi formación inicial. Después hay una flor de lis, que es la Virgen. Para mí la Virgen ha sido el faro luminoso desde niño, así lo aprendí de mis padres, en todo, y ha cuidado mi sacerdocio. Aquí en Buga, la patrona, Nuestra Señora de la Victoria, y allí pues Nuestra Señora del Rosario del Palmar. Y debajo un libro, que es la síntesis de lo que ha sido mi trabajo como sacerdote, la formación. Pero es también la Sagrada Escritura, la fuente del magisterio de un obispo. Esa es la síntesis. Ya luego pues yo los comparto y lo conocerán. Es muy sencillo, pero ahí está condensado mi ser y mi ministerio. Así como Monseñor Edgar de Jesús, le cuento que desde ahora, bueno, desde hace 8 días más o menos, empezaron las despedidas con Monseñor. Eso lo invitan a almorzar, por un lado, entrevistas y todo. Con Monseñor Rodrigo también vamos a tener esa bienvenida también, de invitarlo a almorzar, de compartir con él. No solo bienvenidas, ya estoy viviendo una multitud de despedidas aquí en Buga. Espero que me sirva la ropa cuando llegue. Bueno, sí. Claro, es decir, yo pretendo inicialmente llegar, conocer 2 cosas, he dicho. ¿Qué voy a hacer? Cuando me preguntan. Hablar con cada uno de los sacerdotes, conocerlos, saludarlos, escucharlos, y a los seminaristas, y obviamente a los diáconos. Y segundo, la visita a cada una de las 53 parroquias de la diócesis. ¿La visita pastoral? No, la visita pastoral es posterior, porque esa ya es de 2 o 3 o 4 días. Ya. Esta es ir a la Eucaristía de mayor concurrencia. Ya presentarse. Que me vean y que yo los vea, o sea, que nos conozcamos. Y bueno, pues en medio de todo eso serán las invitaciones y las bienvenidas. Por eso, si lo van a invitar, tienen que dar, como dice por ahí, tiempo, ¿no? Espera mientras se logra organizar. Y con medida, porque entonces claro. Vuelvo y digo, no me servirá después la ropa. Pues señor, muchas gracias. Para mí es una alegría inmensa. Alguien me decía, ¿y usted qué va a hacer por allá? Entonces me dice, es que yo me voy a entrevistar con Monseñor Rodrigo, el obispo de mi diócesis. Yo amo mucho la diócesis, Monseñor. O sea, yo he trabajado en varias parroquias, en misiones, he compartido con muchos sacerdotes, pero sentir que pertenezco a esa parte de la iglesia donde como laico le sirvo a la diócesis dando mensajes en todos los campos, es una gran alegría a mí que usted haya aceptado esta entrevista, un poco corta, un poco chévere, para poder dar a entender a todos los seguidores de que Monseñor Rodrigo es una persona que llega nomás a dirigir una diócesis, pero que más que eso es un amigo, se puede decir, ¿ya? Igual que Monseñor Edgar también está muy presto siempre para a las personas. Yo creo que con Monseñor Rodrigo también podemos contar. No, yo les agradezco de verdad porque me he sentido rodeado, acogido desde el mismo momento. Yo creo que eso ha sido una bendición. Yo agradezco todos estos recursos, porque los medios de comunicación bien utilizados no solamente informan,
forman y unen. Sí. Y cuando hay un discipulado de la verdad, el comunicador siempre enseña la verdad. A veces dolorosa, denunciante, pero es la verdad. Muchas gracias. Y yo quiero aprovechar también para agradecerle a Monseñor Edgar. Ya se lo he dicho personalmente, nos hemos encontrado, porque es un hombre muy bueno, 14 años de su vida dedicados a la diócesis de Palmira. Yo deseo que esta etapa nueva de su vida, su emeritud, que ya les ha dicho dedicará un tiempo a descansar y luego a misiones, sea lo mejor. Sea lo mejor. Lo admiro y lo aprecio. Hay un vínculo de muchos años con él. Monseñor, ¿y desde cuándo comenzó a seguir Alejo Católico? Pues ahora desde el nombramiento que me llegó su video hecho en la catedral el día del nombramiento. Sí. Y allí estaremos pendientes. Y en lo que pueda servirles, con mucho gusto. Cuenten conmigo. Muchas gracias, Monseñor. Gracias a todos por ver hasta el final esta entrevista. Y pues lo maravilloso que nos puede regalar usted, Monseñor, es la bendición, claro, que es lo que más importa en estos momentos. El Señor a todos los bendiga, los acompañe, nos sostenga, aleje toda adversidad y los mantenga unidos en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Soy Alejo Católico con Monseñor Rodrigo. Gracias.